Ahora sí, vamos a ir con la entrevista. Vamos a presentarla. No sé si ya la tenemos conectada. Ella es Mónica Verástegui. Es especialista en audiología y el tema que vamos a tratar es sobre la Semana Internacional de las Personas Sordas. Mónica, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Yulisa? Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Mónica, ¿cómo se diagnostica la pérdida del oído? Bueno, en primera instancia debemos hacer una exhaustiva evaluación para poder diagnosticar específicamente el nivel de pérdida que tiene cada persona. Debemos hacer hincapié en una información muy importante. Si bien es cierto, las pérdidas auditivas en general presentan las mismas dificultades a la hora de diagnosticar, es muy importante tomar en cuenta el detalle que presenta cada persona de una forma única. O sea, cada paciente tiene un diagnóstico único, ¿verdad? Es importante, por eso es que todos los pacientes deben acercarse a ser evaluados por especialistas para poder adaptar, en este caso, audífonos medicados, que es lo más recomendable para que las personas que tienen hipoacusia puedan ser ayudadas en tiempo oportuno y de esa forma mejorar su capacidad auditiva. Y como consecuencia de comunicación, porque es muy importante que tengamos una óptima audición para poder comunicarnos eficazmente. Correcto. ¿Cuáles son las causas de pérdida del oído? Hay el tema hereditario. Este es un tema también que es posible que suceda o no es necesario. Si una persona, por ejemplo, en mi caso, mi abuelita falleció, mi abuelita estaba prácticamente con un 90% de sordera. ¿Alguno de nuestros familiares va a tener con el tiempo, con el pasar de los tiempos, este tema, también este problema? Bueno, habría que ver, en la historia clínica que nosotros hacemos, obviamente pedimos información que tiene que ver con la parte hereditaria, ¿no? Si un adulto mayor fallece o presenta grandes problemas de audición, puede estar ligado a la edad, que es muy natural, el cuerpo se desgasta en el paso de los años. Esto no necesariamente significa que todos los demás familiares van a tener el mismo problema. Sin embargo, hay indicativos que hacen ver de que sí podría ser congénito. Y eso va a depender de las características de la pérdida que presente la persona y que podamos nosotros relacionar luego con los demás familiares. Para esto, en historia clínica se tienen que hacer preguntas específicas, como desde qué edad la persona sufre problemas auditivos, cuántas personas en la familia tienen el mismo nivel de dificultad, y de esa forma nos vamos dando cuenta si tiene que ver con lo congénito o son casos aislados o simplemente propios del desgaste del mismo cuerpo en el paso de los años. Mónica, ¿tú crees que con el paso de la tecnología, el paso de los años, este tema de la sordera ha llegado a un aumento, puesto que desde que han salido los audífonos siempre vemos a jóvenes con los audífonos escuchando música o para contestar, y actualmente pues prácticamente es un uso que le damos diario por este tema de los trabajos online? ¿Tú crees que con el paso de los años este problema se ha incrementado? Sí, lamentablemente tenemos que decir que sí. Hoy por hoy tenemos un aumento en tiempo promedio 20 años de envejecimiento del sistema auditivo en las personas. Imagínate, Yulisa, que hasta hace unos años atrás era muy normal y muy común ver personas a partir de los 65 años en adelante tener ese tipo de problemas y ser tratados de acuerdo a la dificultad presentada. Hoy por hoy tenemos pacientes a partir de 40 años, grandes dificultades auditivas, y es una preocupación porque esto va en aumento, es a nivel mundial. En realidad, los porcentajes en el estudio que se ha hecho a nivel mundial determinan de que esto es un problema mundial que está afectando a todas las personas en general. Y es por eso que nosotros, la empresa Audifón, con responsabilidad social, se ha determinado a hacer un trabajo de información para que se pueda prevenir de alguna manera, porque en realidad sin información no podríamos prevenir y
entender lo importante que es el cuidado de nuestro sistema auditivo. Ahora, yo te digo una Claro. cosa, estamos viendo también en nuestros niños que hay un incremento preocupante en nuestros niños. Imagínate, tenemos todo en casa, todos los dispositivos a la mano, pero a veces poco control y poca información. Necesitamos ser conscientes de que esto a largo plazo puede acarrear muchos problemas serios que van a perjudicar la vida diaria de las personas. ¿Sí? Sí, es correcto. Lo que pasa es que los padres no se dan cuenta a veces de que este tema puede llegar a mayores, ¿no? A veces pensamos que cuando hablamos de sordera, por ejemplo, siempre lo vamos a familiarizar con un adulto mayor, ¿no? Porque una persona llega a ser adulto mayor, va a tener que tener la pérdida del oído. No siempre llega a suceder, pero no nos damos cuenta cómo pasó este tipo de problemas, ¿no? Y actualmente se está iniciando desde nuestros hijos por el tema de la tecnología, ¿no? Que va aumentando y no tenemos el control incluso del volumen. A veces, por ejemplo, en mi casa, yo tengo un bebé, un sobrino, que cuando ponen la televisión lo ponen a un volumen totalmente abrumador, ¿no? Que creo yo que ahí ya empieza a incrementarse el tema de que el niño tenga la necesidad de escuchar las cosas en volumen alto, ¿no? Exactamente. Ahora, yo te digo algo, Yulisa, mira, nosotros desde el día que nacimos estamos expuestos a diversos sonidos y la mayor parte de los sonidos externos, hablo de la calle, suelen ser sonidos traumáticos. Estamos expuestos a convivir con sonidos de claxon, de carros, motores, y dependiendo de la zona en que vivamos o donde nos desenvolvamos, la exposición puede ser mayor o menor. A esto le incrementamos nuestros propios hábitos y es aquí donde viene el tema discriminado de volúmenes altos en los diferentes dispositivos que usamos diariamente. Hablamos de computadoras, celulares, televisor, radios, etcétera, que hoy por hoy están al alcance de la mano de todo niño, adulto, personas de cualquier edad. Si nosotros no corregimos adecuadamente este uso indiscriminado, en el tiempo los problemas van a ser inevitables. Y tenemos que saber que la hipoacusia es irreversible, es irreparable. No existe un medicamento que pueda curar. Esto es a nivel neurosensorial. Por eso es que es muy importante que podamos tener la información adecuada en tiempo oportuno para prevenir. Prevenir el cuidado del sistema auditivo que en el tiempo pues, puede traer grandes consecuencias, impactos negativos en nuestra vida personal. Yulisa, es preocupante en realidad y por eso yo siempre digo, repito, y aquí a todos los pacientes que vienen a nuestras sedes, siempre les damos toda la información pertinente para que ellos puedan entender no solamente qué les ha pasado, por qué les ha pasado, sino que puedan transmitir a sus familiares, jóvenes, muchachos, adultos, niños, puedan saber cómo cuidar el sistema auditivo, puedan entender por qué suceden estas cosas, qué deben de hacer. Porque no se puede dejar al azar esta información. Es muy importante que tengamos en cuenta toda esta información para nuestra vida diaria. Sí, lamentablemente aquí en el Perú no se trabaja el tema de la prevención en absolutamente nada, ¿no? El peruano no es de ir a hacerse un chequeo regular, ¿no? Cuando nos sentimos mal, acudimos al doctor. O en todo caso, muchas veces ni siquiera acudimos al doctor, sino vamos a la farmacia que está al costado de nuestra casa, ¿no? A medicarnos nosotros mismos, y ahí es donde se pierde, que al final pues termina siendo grave y ya no hay, como tú lo mencionas, en el tema auditivo, ya no se puede reparar. Mónica, ¿cómo podríamos diferenciar si tenemos algún problema auditivo? Porque también yo he notado, y esto es por parte de mi familia, que también a veces el oído, a veces uno va perdiendo el oído por el tema de que no te haces una limpieza, ¿no? Una buena limpieza. ¿Se puede también confundir ese tema con algún tipo de problema? Mira, te comento algo, Yulisa. Con el tema de la limpieza, ¿no? Hablamos directamente de la producción de cerumen que tenemos todos en los oídos. Primero tenemos que entender que tener cerumen en el oído es algo necesario, es normal y necesario, pero en las cantidades adecuadas.
Hay personas que tienen una alta producción de cerumen. Si estas personas no tienen una limpieza adecuada, obviamente va a haber una acumulación. Hay muchas formas en que el cerumen se acumula dentro del oído y eso va a depender del tipo de cerumen que cada persona presente. Existe el cerumen que es muy blando, muy suave, muy graso o algunos que son muy compactos. Si el cerumen que produce la persona es muy compacto y no tiene la limpieza adecuada o no lo puede retirar adecuadamente, entonces sí tendría que ir un especialista para que pueda hacer un lavado de oídos y retirar ese exceso de cerumen. Ahora, el exceso de cerumen en el oído no ocasiona la pérdida auditiva, no es motivo de hipoacusia. Es algo muy diferente. La hipoacusia o la pérdida auditiva va por el lado neurosensorial, o sea, las células ciliadas que se encuentran en el oído interno. El cerumen o la alta producción de cerumen está en la parte externa del oído, en el conducto auditivo. En algunos extremos casos donde hay demasiada acumulación, puede haber una interferencia, pero en un mínimo porcentaje. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la pérdida auditiva. Ahora, te digo otra cosa, Yulisa. Las pérdidas auditivas son silenciosas, son enemigos silenciosos que comienzan, pero uno no se da cuenta. Uno en el paso de los años comienza a entender que ya no escucha bien, ya no entiende bien, pero cuando realmente una persona se da cuenta de que ya no tiene la capacidad auditiva, que te digo, correcta, es cuando la pérdida realmente ha avanzado bastante. Es por eso que hoy por hoy se insta a la población a chequeos de control. Chequeos de control. Es difícil que una persona pueda hacerse un autochequeo y determinar si está en camino a una pérdida auditiva. No lo puede saber porque para eso se necesita hacer evaluaciones específicas, pero con la ayuda de los especialistas nosotros podemos hacer seguimiento y determinar si las personas ya tienen algún daño en el sistema auditivo por el cual deben prevenir de una o de otra manera al cuidado del sistema auditivo. Eso es muy importante, correcto. Es algo que se debe saber. Mónica, para terminar, el tema de los aparatos auditivos, ya cuando ya se está diagnosticado con un problema y necesitamos este tipo de aparatos, a veces, por ejemplo, no sé, como te comentaba, mi abuelita tenía este problema y ella tenía como 3, 4 de estos aparatos auditivos. Si algún familiar lo quisiera usar, ¿podría hacerlo? ¿O estos aparatos son como los lentes, a medida? Simplemente cada persona tiene una medida distinta. Exactamente, Yulisa. Has dicho bien. Cada persona tiene una medida única en la pérdida auditiva. Nosotros no podemos utilizar aparatos de otras personas. Es como utilizar lentes de otras personas. Eso no es correcto. Puede ocasionar un daño, lejos de una ayuda. En realidad, los audífonos medicados son dispositivos que se fabrican a medida según la pérdida en frecuencia de las personas, inclusive de la misma persona oído por oído, porque una misma persona puede tener diferentes medidas en cada oído. Entonces nosotros tenemos que evaluar detalladamente oído por oído para poder diagnosticar y poder ver qué tipo de audífono es viable adaptar a cada paciente. Eso es muy importante. No podemos adquirir audífonos de formas empíricas que no sean hechos a través de un especialista con previas evaluaciones y diagnósticos. Esto se tiene que saber porque sí, yo sé que allá afuera hay muchos lugares que ofrecen mucho tipo de audífonos que básicamente son parlantes en realidad y esto a la larga daña más el sistema auditivo. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que la audición es parte de nuestro cuerpo y tiene que ser tratado médicamente de forma adecuada, oportuna y correcta con las personas especializadas que puedan evaluar y diagnosticar correctamente para poder adaptar, en este caso, los dispositivos necesarios según la pérdida que presente cada paciente. Y de esta forma puedan recibir la ayuda requerida y la mejora requerida, cuidando de esta forma también el sistema a largo plazo.
Esto es lo que debemos hacer. Mónica, realmente se me han quedado varias preguntas. Espero poder estar contigo en una próxima oportunidad, porque este tema de la pérdida del oído, este tema de la pérdida del oído también genera mucho bullying, ¿no? Y es una cosa incómoda para las personas que la sufren, ¿no? A veces las personas se burlan porque a veces no escuchaste, si le dices, perdón, no, ¿me puedes repetir la pregunta? Y la otra persona se ríe, y realmente esto también genera bullying, no solamente en los niños, sino también en personas adultas. Mónica, tus números y ¿cuáles son tus horarios de atención? Bueno, nuestros horarios de atención son de 9 de la mañana a 7 de la noche. Estamos en la sede de Miraflores. Bueno, quienes habla, Mónica Verástegui, está en la sede de Miraflores, en la calle Francisco de Paula Garriza, 813, consultorio 201, en Miraflores. Puede llamar a nuestra central. Ahí nosotros tiene a disposición 5 sedes a nivel de Lima y 15 a nivel nacional, todas con especialistas, están capacitadas para poder atender, evaluar y diagnosticar a todos nuestros pacientes y brindarles la ayuda oportuna a través de nuestros dispositivos, que en realidad son de primera, ¿qué le digo? Son de última generación, dispositivos que están comprobados, y a través de todos los años de experiencia que tenemos en el mercado hemos podido observar que de una forma muy grata ha sido de gran ayuda para muchas personas que acuden a nosotros día a día buscando este apoyo tan importante. Porque como tú dices, Yulisa, en realidad la pérdida auditiva genera grandes trastornos como ansiedad, depresión, aislamiento. Son muchas cosas que afectan la parte personal anímica de todo ser humano que sufre este tipo de situaciones complejas, ¿no? Entonces, imagínate si para un adulto es difícil sobrellevar una condición de sordera, cuánto más para un niño que está en pleno desarrollo de todas sus capacidades y de carácter, además, ¿no? Tenemos que tener en cuenta mucho esto, hacer seguimiento a nuestros niños, estar seguros de que ellos no tienen problemas auditivos. Lo ideal es hacerlo siempre desde que ellos son neonatos, las 4 primeras semanas del nacimiento del niño, hacer un descarte de audición es muy importante, porque esto puede afectar grandemente su desarrollo del habla, aprendizaje, puede afectar de muchas formas. Entonces, hay muchas cosas que en realidad todavía nos falta por conversar, que son de primera necesidad, porque estamos hablando del desarrollo personal de cada individuo, que va a permitir sentirse con plenitud, sentirse feliz, sentirse completo. Y la audición es parte de este complemento de cómo funciona pues todo nuestro cuerpo. Así es verdad, Mónica, y yo también lo puedo decir que sí, porque bueno, yo he vivido muy cerca de una persona con este tipo de problemas, y aparentemente mi señor padre también estaría teniendo este tipo de problemas, así que esto no es un tema de juego, no es un tema de burla, esto es un tema serio, y para esto también están estos aparatos auditivos que ayudan mucho a esta persona a que pueda tener una mejor calidad de vida. Mónica, muchísimas gracias. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Un gusto. Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones. Hasta pronto. Bien, ahora sí, vamos a seguir con las noticias ya para terminar el programa. Realmente una muy bonita entrevista con Mónica, que es especialista en problemas auditivos. Ahora sí, vamos con